Muchas gracias por permitir entrar hacia su hogar o en el lugar donde usted está. Desde Villanueva, Guatemala, les saludamos Fuego de Dios Ministerio. En esta oportunidad queremos compartir un tema que hemos titulado Pecado de omisión. Y antes de dar el concepto de ello, hay personas que se expresan de esta manera y dicen, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Y es que hay algunos que se enfocan únicamente en lo malo que hacen y no en lo bueno que han dejado de hacer. Entonces, ya con esto vamos a ver unos dos conceptos de lo que significa omisión. Dicen el primer concepto es la abstención de hacer o decir algo. También es una falta, un descuido o una negligencia por parte de alguien encargado de realizar una tarea y que no la realiza. Vimos lo que es el concepto de omisión, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Vayamos al libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 22. Dice de esta manera, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. En el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que practicar la palabra. Muchas veces la persona se puede llenar de mucho conocimiento. Recordemos a Saulo, era un hombre, la Biblia lo describe como el perito arquitecto. Era un teólogo, era alguien con un conocimiento fenomenal, con la escritura. Pero de una u otra manera, él lo tomaba literal. ¿Por qué? No había tenido un encuentro personal con Jesús. Y es que es importante tener siempre nosotros ese encuentro con mi Jesús, porque por medio de su Santo Espíritu, Él revela su palabra. ¿Y cómo la va a revelar? Cuando nosotros no solo escuchamos, sino que escuchamos la palabra y la ejecutamos. Por ejemplo, cuando usted viene y ha estudiado o está estudiando, aunque usted tenga ahí su folleto o su libro de la clase que está llevando, necesita que alguien le explique. Será su mentor, su maestro. Y ya después de que esta persona le explique el contenido de ese libro o de ese folleto, usted viene y ya pone en práctica lo que le han dicho y lo que está en ese libro. De esa misma manera, el apóstol Santiago está hablando. No hay que ser solo oidores, porque hoy en día las personas les gusta escuchar. La pregunta es, ¿qué es lo que escucha? La escritura vuelve a decir que si nosotros queremos tener una fe, tenemos que escuchar la palabra, porque escrito está, la fe viene por oír la palabra de Dios. Dice más adelante un ejemplo práctico, aunque hay muchos más. En el libro de Lucas, capítulo 17, dice en el verso 12, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Al entrar a cierto pueblo, 10 leprosos salieron a encontrarlo. Se quedaron parados a lo lejos y le dijeron en voz alta, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban a los sacerdotes, fueron sanados.
Cuando uno de ellos vio que había sanado, regresó a donde estaba Jesús, dando gritos de alabanza a Dios. Se arrodilló y se inclinó hasta el suelo ante Jesús y le dio las gracias. Este hombre era un samaritano. Jesús respondió: 10 hombres fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? Este hombre, que ni siquiera es judío, es el único que regresó a darle gracias a Dios. Entonces Jesús le dijo: levántate y vete, porque tu fe te ha sanado. Qué importante es ser agradecido con nuestro Señor. Hay personas que pueden pecar al no ser agradecidos. Personas que le han clamado a Dios para que reciban salud, para que le vaya bien en su trabajo, protección divina, asimismo paz en su hogar, que todo marche bien en su matrimonio. Y Dios lo hace por la buena actitud de la persona para con el Señor. Pero, ¿qué sucede después que nuestro Dios hizo ese milagro? No todos le agradecen a Él. Y esta es la historia de estos 10 hombres. La escritura dice que los 10 eran leprosos. En ese entonces, la gente que tenía esa enfermedad vivía fuera de la ciudad. Ellos vivían en cuevas o en lugares totalmente apartados. Recuérdese que la lepra, una de las características que es, va carcomiendo la piel de todo el cuerpo. Yo me imagino que estos 10 hombres, quizá a algunos les hacía falta pedazos de su nariz, otros de su rostro, de su mejilla, otros en sus manos, no sé, pero estaban afectados por esa enfermedad. Por alguna razón, ellos escucharon el nombre de Jesús y ellos, al ver a Jesús, le dijeron que necesitaban ser sanos. Miren la importancia de eso. Mi Jesús no oró por ellos. Jesús dio una palabra y es ahí donde se actúa en fe, porque muchos milagros que hizo mi Jesús no oraba, y no es porque a él no le gustaba orar. Recuérdense que él desde la mañana se levantaba, se iba a lugares solitarios y pasaba mucho tiempo en su comunión con el Padre. Pero él solo daba la palabra y las personas recibían su milagro. Dice este pasaje que iban los 10 conforme la palabra que recibieron, pero al ir caminando, quizá unos 100 metros, 200, no sé, empezaron a verse unos a otros y yo pienso que uno le dice al que le hacía falta un pedazo de nariz: Hey, mira, tenés completa tu nariz". Y el otro le dice: a vos te hacía falta una oreja, la tenés totalmente restaurada. Y todos se vieron que su piel había sido transformada por la palabra de Jesucristo. Todos se alegraron. Esta gente, pienso que tenían familia, pero no podían convivir con ellos por el hecho que contaminaban a las demás personas. Entre los 10 se han de haber platicado, dijeron: bueno, ¿qué hacemos ahora? Muy bien, voy a llegar con mi familia y vamos a hacer la mejor fiesta. Vamos a tener ahí el mejor vino, vamos a invitar a nuestras amistades, a toda nuestra familia y vamos a hacer un gran parrandón. Pienso que ellos, quizá por la alegría, pensaron todo esto. Ahora bien, de los 10, solo hubo uno que quizás se les quedó viendo. La Biblia no dice que esa persona que regresó les haya dicho algo a ellos, pero yo me imagino que de repente en su corazón ha de haber dicho este hombre: miren, compañeros,
o como se dicen ellos, miren, muchán, nosotros ya estábamos condenados a morir por esta enfermedad. Pero ese hombre que nos dio la palabra merece nuestra gratitud. Así es de que, ¿para qué no vamos donde está Él y le agradecemos? Algunos se han de haber sonreído, otros le dijeron, mira, anda vos y da gracias por nosotros también. O quizás no dijeron nada, pero este hombre regresó. Vuelvo a leer, por favor, el versículo 18. Este hombre que ni siquiera es judío es el único que regresó a darle gracias a Dios. Qué importante lo que dice mi Jesús, porque previo a este pasaje Jesús dijo, pero si fueron 10 los que fueron sanos. Mire, dése cuenta que Jesús no vio físicamente cuando ellos sanaron, pero mi Jesús, Él sabe el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nosotros. Siempre que Él da la palabra, su palabra es infalible. Por lo tanto, Él dice, fueron 10 personas las que recibieron un milagro. ¿Dónde están los otros 9? Esta persona que regresó no es judío, es un samaritano. En ese entonces, los samaritanos no encajaban, no se llevaban con los judíos. Había separación entre ellos. Los judíos conocían de la palabra. Pero me atrevo a decir que quizá de los 10 que iban ahí, 9 sí eran judíos, 9 sí conocían de la palabra, 9 definitivamente cuando eran jóvenes, cuando eran niños, iban a escuela bíblica, quizá predicaron la palabra, sí conocían la palabra, mientras que este samaritano no la conocía, era diferente a ellos. Ahora, ¿había en el corazón de este hombre gratitud? Sí lo había. Y por esa gratitud regresa donde está Jesús para agradecerle. Le voy a hacer una pregunta en este momento. ¿Cuántas veces ha recibido usted de parte de Dios algún milagro? ¿Sabe? Todos los días nosotros recibimos milagros de parte de Dios. Nos vamos a acostar, Él cuida nuestro sueño. Cada día que nos levantamos, abrimos nuestros ojos, respiramos y estamos totalmente sanos. Ese es un milagro que nuestro Dios hace en nosotros todos los días, porque hay gente que se va a acostar y otro día ya no pueden levantarse. Desde que nosotros nos levantamos, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias al hacedor de la vida. Es gratificarle con nuestras palabras, con nuestro corazón, todas sus bondades y lo que Él hace en cada uno de nosotros. Este samaritano lo sabía y por eso Él vino y le agradece a mi Jesús y lo hace de todo corazón. Por eso mi Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Mi Jesús activó la fe en él a causa de qué? De que hubo gratitud. Siempre hay que darle gracias a Dios en todo. Por eso dice la escritura, dad gracias a Dios en todo. Otra versión dice, den gracias a Dios en toda circunstancia, en todo lo que puedan estar pasando. Pero hay personas que se les olvida agradecerles a Dios. Hay personas que quizá no tienen trabajo y le piden a Dios trabajo, pero después de eso ya no tienen tiempo para nuestro Señor. Nunca se me olvida, hace un tiempo llegó un joven a la iglesia y empezó a llegar continuamente. Y luego nos dice que si pudiéramos orar por él,
porque no tenía trabajo. Y dijimos, bueno, con mucho gusto, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que le provea un trabajo. Y él dice, sí, necesito un trabajo y yo siempre le voy a agradecer a Dios y siempre voy a venir a servirle a Él. Él hizo un compromiso con Dios, no con nosotros. Y se oró. A la siguiente semana regresó a la iglesia y nos dice, miren, tengo dos opciones de trabajo, no sé cuál de las dos agarrar. Y agarró la que más le daba facilidades económicas y con orar. Siguió yendo a la iglesia. Como al mes dejó de ir a la iglesia y se ausentó. A los 6 meses aparece nuevamente y yo le digo, hey, te hemos extrañado, no te hemos visto en la iglesia. Y él me dice de la siguiente manera, lo que pasa que tengo mucho trabajo en donde estoy que ya no me queda tiempo para venir a la iglesia. Se repite la historia de estos 10 leprosos. Se repite la historia de estos 9. Hay personas que no son agradecidas con nuestro Dios. Dice la escritura en el siguiente pasaje, Santiago 4:17, dice de esta manera, versión lenguaje sencillo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Pero en la versión al día dice así, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Vuelva a leerlo. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Qué importante es que nosotros siempre hagamos el bien. Por eso, en el ejemplo anterior de los 10 leprosos, uno regresó y agradeció, hizo el bien. Los otros 9 tenían que hacer lo mismo para agradecer, pero no lo hicieron. Es decir, que toda persona que no agradece a Dios por todo lo que recibe, pudiera ser que está en pecado, según este pasaje. Sigo explicando, por favor. En el libro de Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Le hago una pregunta. ¿Es bueno estudiar la Biblia? Sí. Entonces, si es bueno estudiar la Biblia y la persona no la estudia, no la lee, entonces está en pecado. Mire cómo vamos dándole entendimiento a esta palabra, porque todos dicen, es que estás en pecado porque cometió alguna cosa mala. Bueno, ese es pecado. Pero como dije con anterioridad, no solo hacer lo malo es pecado, sino que también es pecado dejar de hacer lo bueno. Entonces, en este pasaje nos dice que es bueno estudiar la palabra, sí, pero si la persona no lo hace, está en pecado, según Santiago 4:17. Pero hay otro pasaje en el libro de Lucas, capítulo 22, dice en el versículo 46, y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Nuevamente le vuelvo a hacer esta interrogante. ¿Es bueno orar? Sí. Si la persona no ora, está en pecado. Dese cuenta que aquí la persona no está haciendo nada malo, pero sí está dejando de hacer algo bueno. Entonces, tenemos que sacar esas diferencias entre nosotros para empezar a hacer lo bueno que está en nosotros. Hemos visto 2, 3 ejemplos. El de los 10 leprosos, no dar gracias. Luego hay que estudiar la palabra y ahora orar. Pero en el libro de Gálatas, capítulo 6,
Dice en el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ah, entonces la escritura nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Es bueno ayudar a alguien? Sí. Si la persona no lo hace, está en pecado. ¿Es bueno levantar a alguien que se ha caído? Sí. Si la persona no lo hace, está en pecado. Ahora, ya teniendo un panorama más amplio de lo que es el pecado de omisión, ya podemos sacar nosotros varias conclusiones de cosas que hemos dejado de hacer. Y la pregunta es, ¿qué cosas buenas ha dejado usted de hacer? Yo sé que en este momento viene un cúmulo de ideas. Quizá siempre ha querido estudiar la palabra y no lo ha hecho por factor tiempo. Siempre ha querido servir ahí en su congregación, ahí en su iglesia, y ha dejado de hacerlo. Siempre ha querido prepararse porque sabe que tiene un llamado de parte de Dios para servirle a Dios. Usted siempre ha querido montar ahí un lugar para ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado. ¿Cuántas cosas buenas tiene usted en su mente y no ha hecho por varios factores? Quizá por desconocimiento de la escritura. Ahora, ya con esto, nosotros vamos a sacar muy buenos resultados, porque le puedo enumerar lo siguiente. Acaba de pasar hace unos días acá en Guatemala y en otros países la celebración del Día de la Madre. Y hay quienes solo ese día, con todo respeto de eso, se acuerdan de la mamá. Tiene que ser todos los días. Y ya con un abrazo, pues ya pasó todo ahí. Ahora, si es bueno dar un abrazo a la madre, los que están casados, a la esposa, a su cónyuge, a sus hijos, a sus papás, si es bueno dar un abrazo y la persona no lo hace, está pecando, porque está dejando de hacer algo bueno. Sabe de que puede ayudar ahí a su viejita o ahí a su papá económicamente, le puede dar ahí un adiciente financiero porque tiene la facilidad usted para hacerlo, pero no lo hace, está en pecado. Si por alguna razón ha dejado de honrar a Dios con sus bienes, y usted sabe que eso es bueno, está en pecado. No está haciendo usted fornicación ni adulterio, no está viendo cosas de pornografía, usted no es infiel en su matrimonio, no. Ah, pero ha dejado de atender a su cónyuge, ha dejado de amarle, ha dejado de prestarle atención, ha dejado de orar por ella, ha dejado de sentirla como una princesa ahí en su casa. Y usted sabe que es bueno hacer eso y se ha limitado a no hacerlo. Definitivamente a esto también se le llama pecado. ¿Cuántos proyectos, cuántos ideales ha dejado de hacer por cualquier causa? ¿Sabe? Quiero ir terminando con esto, por favor. Vi esto y se lo quiero compartir de esta manera. Dice este pensamiento: mucha gente se va a perder, no por el mal que hicieron, sino por el bien que dejaron de hacer. Mire qué importante esta reflexión. Mucha gente se va a condenar
se va a perder, no porque cometieron pecado, no, sino porque dejaron de hacer el bien. Qué importante es que nosotros reflexionemos y que a partir de este momento empecemos a hacer esas cosas buenas que hemos dejado de hacer. Y se lo digo por segunda vez, ¿qué cosas buenas ha dejado de hacer? Quizá empezó en una carrera universitaria, pero por algún azar del destino ya no pudo continuar. Eso que estaba haciendo era bueno, porque académicamente usted se iba a preparar. Eso le iba a dar una mejor perspectiva en su trabajo. Eso iba a traerle más conocimiento a usted, pero por cualquier causa dejó de hacerlo. Vamos, retome y vuelva a hacerlo. ¿Qué está haciendo usted? Está ejecutando cosas buenas que dejó de hacer. Por otro lado, quizá usted quería emprender ahí algún negocio, pero por alguna situación, teniendo los recursos, teniendo todo para hacerlo, no lo ejecutó. Dejó de realizar algo bueno que le iba a traer beneficio para usted y para toda su familia. Yo creo que es el tiempo para reflexionar y empezar nuevamente a hacer esas cosas buenas. ¿De cuántas cosas hermosas se ha perdido? Nunca es tarde para volver a ejecutarlas. Nunca es tarde para volver a hacerlo. Por eso yo le animo en este momento para que desempolve quizá aquella agenda, aquel libro, donde hace algún tiempo usted vino y anotó ahí tantos proyectos o tantas cosas que iba a realizar, pero que las dejó olvidadas. Y vuelvo a repetir esta reflexión. En aquel día, mucha gente se va a arrepentir, mucha gente va a llorar, mucha gente se va a quedar frustrada, no por lo malo que hizo, sino por lo bueno que dejó de hacer. Siempre digo esta palabra, demos en vida. Empecemos en nuestra casa, empecemos con nuestra familia. Démosles atención, démosles tiempo, démosles comprensión. Eso es bueno, claro que es bueno. Y por lo que usted está haciendo, como dice la Escritura en Gálatas 6:7, que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, ¿es bueno hacer el bien? Claro que es bueno hacer el bien. Por lo tanto, hay que empezar a activar y hacerlo con todo nuestro corazón. Oramos por usted para que venga ese espíritu de emprendedor, para que venga ese espíritu de bondad, para que los frutos del Espíritu Santo se activen en usted y que usted con lo que tiene de parte del Espíritu Santo pueda bendecir a mucha gente. Este es el tiempo donde usted tiene que salir del anonimato. Este es el momento donde usted tiene que salir de esa cueva. Cuando hablo de cueva, quizá de aquellas frustraciones, de aquellos problemas, de aquella situación que lo encerró, lo encajó, este es el momento para que salga de ahí y empiece a brillar. Este es el momento para que usted diga, en el nombre de Jesús, lo voy a lograr. Ahora, cuando Dios le dé todo eso, le voy a dar un consejo. No se olvide de Dios. Nunca se olvide de Él, porque el error que algunos cometen es que ya después que están en abundancia, que tienen ya gerencias en las empresas o son empresarios, se olvidan de agradecer de aquel ser divino que los ayudó en el momento que ellos más lo necesitaban. No caiga en el error
de esos 9 leprosos. Haga como ese ex leproso samaritano que regresó. Dice que él regresó dando gritos de alegría, dando gritos de alabanza a nuestro Señor. Qué importante es que nunca nos olvidemos que lo que somos, que lo que poseemos, se lo debemos a Él. Ese trabajo que usted tiene, esa familia que Dios le ha dado, esa inteligencia que posee, su casa, su vehículo, todas esas comodidades que ha recibido. Hay alguien que pensó en usted y ese alguien es Jesucristo. Por lo tanto, hónrelo, bendígalo, sírvalo y sea agradecido con él, porque el alma generosa será prosperada. En la persona que le agradece al Señor, mi Dios le dará aún más bendición, porque escrito está: si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. De todo corazón le digo, es tiempo de volverse al Señor. Es tiempo de honrarlo a Él. Es tiempo de agradecerle y nunca olvidarse que no es por sus fuerzas, que no es por su capacidad, no es por su profesionalismo, no es porque le hayan dicho que sacó cursos para que lograra ese éxito, no, fue por pura gracia y misericordia de nuestro Dios. Por lo tanto, no se olvide de dar gracias para que usted también oiga esas palabras de Jesús que le dijo a ese samaritano: levántate, tu fe te ha sanado. Quiero orar por usted en este momento para que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo pueda obrar en usted para que empiece a hacer esas cosas buenas que hay en su corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo vengo a rogarte, a suplicarte por cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando. Yo te ruego a ti, mi Dios, que ese espíritu de gratitud que hubo en aquel leproso, en aquel samaritano, que regresó gritando, dando alabanza, dando alegría por lo que había recibido de parte de Jesús, que cada persona haya en su corazón ese espíritu de agradecimiento. Oro a ti, mi Dios, para que tu Espíritu Santo venga sobre cada persona, sobre cada familia. Que tu Espíritu Santo le guíe, que tu Espíritu Santo a cada momento le dé nuevas ideas, que tu Espíritu Santo le dé el valor, le dé la fuerza para seguir adelante y que esos proyectos que tenían, eso que estaba guardado en una caja, que salga a luz y que empiece a hacer el bien. De todo corazón le bendigo, que la paz de nuestro Dios Todopoderoso, el amor de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo sea sobre usted y sobre su casa.